pero analizando el tema porque hay una especie de optimismo, y eso se puede ver en los comentarios de los analistas y los opinólogos, entre comillas, de que que estaría corriéndose Castillo del debate porque no tiene argumentos. Hay que recordar que es un profesor, hay que recordar que Castillo se ha enfrentado a Patria Roja, que es quien maneja el SUTEP desde el inicio del sindicato, desde la época de las huelgas magisteriales de la época de los 60, 70, con Ceballos, con Horacio Ceballos. O sea que no es un improvisado, y ahí puede haber una sorpresa en el tema del debate, porque maneja la dialéctica. Entonces hay una especie de confianza que lo vamos a comprobar finalmente todos cuando se den los debates oficiales que está preparando el Jurado Nacional de Elecciones. Me dice producción que ya lo tenemos, ya está en línea, el consultor internacional en temas de marketing político y de campañas electorales, nuestro amigo, además, el doctor Pablo Rojas Díaz, que le damos la bienvenida. Él está en Buenos Aires, y le damos la bienvenida a esta especie de ronda especial que hemos programado con Miguel Ángel, Pablo, para evaluar lo que ha ocurrido en la primera vuelta, lo que está ocurriendo en este escenario, y cuál es la visión que se tiene a nivel internacional de los dos candidatos. Hay bastante tela, como dicen los sastres, para cortar, y bastantes trajes que realizar, hechos a la medida de las expectativas de nuestros electores, que son los electores sobre todo que con mucha visión, y eso hay que reconocerlo, y lo decimos públicamente y con Pablo presente, que se vio. Lo vio Pablo de lo que iba a ocurrir, de este balotaje que estamos viviendo. Se habló también de esta presencia, digamos, tipo volcánica, tipo de erupción volcánica que ha tenido Pedro Castillo, y que nos está dando la razón. Ahora, ¿qué es lo que viene? Eso es lo que vamos a analizar, y yo primero le doy la bienvenida a Pablo para poder iniciar esta que va a ser seguramente fructífera conversación de lo que está ocurriendo en el ámbito electoral en nuestro país. Pablo, bienvenido. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenos días a la audiencia también que lo sigue. Muchas gracias otra vez, honrado de poder conversar juntos. Un primer panorama antes de compartir con Miguel Ángel la entrevista a Pablo. ¿Cuál es una primera visión de lo que está ocurriendo en esta semana y días de la culminación de la primera vuelta, y sabiendo ya quiénes son los dos contrincantes de segunda vuelta? Bueno, Néstor, una de las cosas que nosotros veníamos hablando específicamente era cómo se daría, una vez que se definieron los candidatos al balotaje, las semanas siguientes, respecto de aspectos comunicativos, ¿sí? Es decir, la narración o el relato que iba a construir cada uno de los lados, por así decirlo, y de qué forma iban a tomar partido los medios de comunicación, y es un poco lo que se ha dado, ¿sí? Claramente, el sistema político en general, cualquier sistema político, no específicamente el peruano, cuando de repente aparece un candidato que representa una incógnita, ¿sí? Sobre todo para aquellos actores que podrían ver afectado seriamente el status quo, como pueden ser grandes empresas, capitales internacionales globales, medios de comunicación grandes, etcétera. Por supuesto, lo primero que tienen es una reacción, y el caso de Castillo es específicamente una incógnita para ellos, como para gran parte de la población. Ahora bien, esa incógnita representa, por otro lado, una oportunidad distinta, un cambio posiblemente de apuesta para todo un sector que se siente postergado, que no ha encontrado en el sistema político respuestas hasta ahora. Por supuesto que la reacción ha sido, en este sentido, acorralar a Castillo, asociarlo a lo peor del
de lo peor respecto del sistema político o la historia reciente del Perú, ¿sí? Relacionándolo con o bien movimientos terroristas o con una izquierda más extrema que la izquierda extrema. Y en el caso de Keiko Fujimori, Keiko, a pesar de tener una resistencia muy fuerte en el electorado, si lo veníamos viendo desde el principio, sabíamos que tenía un techo alto, un piso electoral alto, es decir, una intención de voto que le es propio. También sabíamos que la posibilidad de expandirse territorialmente su voto le era bastante difícil, o al menos era reactivo el electorado en depositar en ella la confianza simplemente por su pasado, pero también en relación a las posturas que tiene respecto de su padre y específicamente a la gestión de su padre. Entonces, por ese lado ya tenemos los dos relatos instalados. Uno, por un lado, diciendo que es el peor de todos los males, por el lado de Castillo con el aspecto ideológico, y por el otro lado es nada menos que la hija del más corrupto de los presidentes que tuvimos, e incluso peor. Entonces, la definición por el lado malo ya está dada, ¿sí? Claramente así se está jugando la campaña, que creo que es bastante poco constructiva y de alguna manera exagerado en lo que respecta a los límites reales de poder de la política. Muy bien, una primera apreciación y ya compartimos con Miguel Ángel que tiene las claves, tiene la información actualizada. Miguel Ángel, adelante. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto. Retomamos de alguna manera lo que hemos venido conversando, y la realidad del Perú a veces nos salta directamente, nos enrostra y por supuesto nos interpela a todos, especialmente cuando a veces solo replicamos la información que nos ponen algunas encuestadoras, evidentemente, y lo sabemos aquí en el Perú, con una intención de manipular precisamente el voto popular. Pero también nosotros tenemos que estar en las alturas para mirar desde ahí justamente qué es lo que está pasando en el Perú y qué es además lo que tenemos que considerar. ¿Cuál es la lectura que hay especialmente en algunos sectores poblacionales del Perú y especialmente del sector rural, la sierra y la selva? Y en el caso de Pedro Castillo, ninguneado, como ya lo hemos comentado en más de una oportunidad a Pablo, no apareció en el debate definitivo organizado por Canal 4 y Canal N, no apareció en las encuestas en un lugar privilegiado, y cuando hemos visto los resultados, resulta que estaba encumbrado con un 19% de votos válidos, lo cual es sumamente importante. Sin embargo, no estuvo considerado en las encuestas antes del 11 de abril. ¿Qué panorama entonces se puede esperar ahora que de un momento a otro la encuesta que nos ha dado a conocer anoche Datum, resulta que ya se están acortando distancias? Desde el 26% de intención de voto de una encuesta hecha hace una semana, Keiko Sofía Fujimori ha escalado al 34%. Y Pedro Castillo, de 41%, ha subido a 44%. Sin embargo, aquí hay un estancamiento en el crecimiento. Pablo, ¿nos estamos equivocando nuevamente desde el punto de vista de la información de las encuestas? ¿Hay un tema de metodología? ¿No se está leyendo lo que realmente opina la gente? ¿O de qué se puede estar tratando? ¿Una burda manipulación, algunos olvidos, o simple y llanamente un asunto de carácter técnico que finalmente también va a ser totalmente distinto a la hora que el pueblo emita su voto el próximo 6 de julio? ¿Qué opinas tú sobre este panorama reciente? Permíteme, Miguel Ángel, y gracias, excelente la exposición del dato y la pregunta. En ese sentido tengo 3 puntos para destacar. El primero, y no por contradecirte, Miguel Ángel, pero sí algo que hay que considerar, el ninguneado creo que no ha sido Castillo específicamente, sino ha sido el electorado rural. Y lo digo en el buen y mal sentido. En el buen sentido sería algo así como, lamentablemente, la metodología utilizada en las encuestas anteriores claramente no abarcaban ese territorio, ¿sí? Pero además, en el mal sentido, se lo desconsideraba
desde el punto de vista que no parecía definitorio el peso que tuvieran esos sectores sociorurales respecto de la definición electoral, cuando ha sido demostrado que sí lo tiene. Lo segundo que quiero decir es que en un balotaje, obviamente, lo que va a suceder con las dos posturas enfrentadas es que va a haber un crecimiento, ¿sí? Porque hay una definición entre blanco y negro, no hay ninguna opción gris en el medio, ¿sí? Por supuesto, es probable que haya una aceleración inicial de decisiones, ¿sí? En las primeras semanas posteriores al balotaje, ¿sí? Sobre todo porque en el balotaje el calor o la temperatura política de la discusión se da particularmente una semana después del primer acto electivo, donde ya se conocen los candidatos. A partir de esa semana, sí, ya tiene una temperatura en la que empieza la gente a sentirse obligada a tomar decisiones. Yo creo que estamos en un punto en el que seguramente los dos se van a estancar en crecimiento. Y el tercer punto, recordemos que ambos vienen de una cantidad de votos válidos, ¿sí?, relativamente baja respecto de lo que se requiere para la constitución de un gobierno, ¿no? Es decir, hablar de que el ganador de la primera elección tuvo 20% de votos es hablar de un cúmulo bajísimo de electores, es decir, lo cual obviamente no le quita ni legalidad ni legitimidad, pero pensemos que gobernar con el apoyo de 2 de cada 10 personas sería extremadamente complejo. Por eso el balotaje resuelve esta cuestión, obligando a la gente a decir, bueno, elijan entre los dos que más ganaron. Es esperable que quien más votos tiene posiblemente se vea menos beneficiado por el crecimiento porcentual. Ahora, no hay que dejar de destacar que la distancia es importante, inicial entre Castillo y Fujimori, en este caso. Entonces, uno puede ver el crecimiento de Fujimori porcentualmente elevado, ¿sí?, pero convengamos que viene de bastante más abajo. Y también hay un crecimiento por el lado de Castillo que porcentualmente es menor a Fujimori, pero lo eleva a un nivel electoral donde realmente pareciera difícil que no fuera él quien ganara la elección. Claro. Pablo, en todo caso, ¿cuáles son los factores que estarían logrando este aumento tremendo que ha recibido Keiko Fujimori en la intención de voto? Su discurso, el uso, por ejemplo, del anticomunismo como eje central, o la presentación de sus cuadros técnicos para que sean nuevamente conocidos por la opinión pública. Justamente alcancé a escuchar parte de lo que comentabas recién del equipo técnico y de cómo se estaría de alguna manera conformando lo que sería el gabinete o el equipo técnico de Castillo. Y creo que ahí quiero comentarte que si fuera como una competencia, una carrera de velocidad, creo que Fujimori utilizó toda la energía disponible en este tramo. Es decir, al tirar el equipo técnico, al anticipar lo que sería su gabinete, creo que acaba de acelerar al máximo, ¿sí?, poniendo todo el combustible que tiene, o la mayor parte del combustible que tiene para la campaña en esta etapa. Y eso seguramente le debe haber dado un impulso, sobre todo porque de alguna manera da señales de tranquilidad o, en algún sentido, algunos lineamientos donde se consolidan expectativas de parte de determinados sectores sociales, sobre todo de electores, ¿sí? Pero por otra parte, el acelerar antes implica obviamente avanzar fuerte. El problema tiene que ver con qué ocurre después, ¿no?, en el periodo que sigue. Y ahí creo que hay un riesgo importante. Creo que Fujimori apuesta mucho al resultado de los debates, ¿sí? Creo que en ese sentido debe estar haciendo un esfuerzo importante en la preparación de los debates. Creo que se va a venir unos debates realmente duros, muy duros para Castillo, por alguien que maneja los medios y tiene cierta naturalidad por el entrenamiento que tiene en la política, ¿no? Más allá de que seguramente debe haber una investigación de datos e información respecto del pasado, las relaciones, etcétera, que intentará acorralar a Castillo en el debate. Y por el lado de Castillo, creo que la posibilidad que tiene ahora
¿sí? Es la de empezar a conseguir apoyos a través de un gabinete que sin que se despegue, como lo hablábamos hace una semana, Miguel Ángel, eh, tratar de alguna manera ampliar el espectro ideológico cubierto por su propuesta, por eso lo habrán visto cambiar bastante su discurso inicial, sin que su electorado base piense que lo traiciona. Entonces es altamente probable que busque que participe del gabinete algunos actores que podrían no coincidir exactamente con su postura inicial, pero que además le asegure la posibilidad de que muchos electores se queden un poco más tranquilos respecto de lo que se consideraría una amenaza de tener que él solo y un gabinete desconocido si llegaran al poder. Néstor, creo que ya tenemos los cuadros de Datum para poder ir comentando sobre las imágenes. Entonces, pasemos a la página 5. Esta es la encuesta de opinión pública a nivel nacional, dada a conocer en las últimas horas por la empresa Datum. Entonces, es interesante que podamos señalar algunos detalles importantes. Entonces, por ejemplo, Pedro Castillo tiene efectivamente, la página 5, por favor, Pedro Castillo ha alcanzado 44% de intención de votos y Keiko Sofía Fujimori 34%. La ficha técnica de esta encuesta señala que hay una base de 1.200 entrevistados a nivel nacional y que no sabe 11%, blanco y viciado 11%. Esto quiere decir que también, por supuesto, ha bajado el voto relacionado a este amplio sector que fue superior, evidentemente, en la primera vuelta electoral. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esta encuesta reciente de Datum, Pablo Rojas y Néstor Becerra, que también intervienen en este panel especial? Pablo. Es interesante respecto de esto es que seguramente los equipos de campaña de ambos candidatos estarán mirando, tiene que ver con ese porcentaje de el no sabe, ¿no? Lo importante y fuerte que es el no sabe, sobre todo en aquellos lugares donde hay una concentración demográfica fuerte, ¿no? Por ejemplo, el no sabe a quién votar, fíjense que tenemos un 13% por el lado femenino, ¿sí? Y es interesante en ese sentido la argumentación que puedan hacer de ambos lados para captar el voto femenino que hoy en día está en disputa, que es un 13%. Dicho esto por el colectivo, por supuesto hay un 9% de masculino que todavía dice no saber. En relación con eso, si se fijan, Lima y Norte tienen el mayor porcentaje, entonces la gran disputa debe estar seguramente en cómo alcanzar a seducir a esos no sabe, creo más profundamente de Lima, pero por favor, también del norte. Pablo, disculpa. A ver, Omar, sí. o Guille, que nos pongan el cuadro anterior que tú estás indicando. Creo que este es el cuadro. Adelante, Pablo, disculpa. Sí, ese efectivamente ese es el cuadro. Lo que les decía, ¿no? En el caso, fíjense, en el no sabe, que es el último renglón, si lo cruzan con el sexo femenino, van a ver que tienen un 13% ahí de indecisos, un 9% en el caso masculino. Creo que ahí hay una posibilidad, en el caso de Castillo, de abrir su agenda a cuestiones de representación o reclamo feminista. Y por otra parte, fíjense el caso de no sabe de Lima y el norte, que son los que concentran el porcentaje mayor de indecisos, ¿sí? Por supuesto, en el caso de Lima, me imagino con una concentración demográfica mayor, por lo tanto, ahí deben estar puestos la mayoría de los cañones hoy, ¿sí? Recordemos una cosa importante en esto, que lo venimos diciendo de antes. Es altamente probable que una porción, en este momento debe ser menor, pero una porción de esto puede estar oculta detrás del voto vergonzante para cualquiera de ambos, ¿sí? Es decir, es altamente probable que alguien esté pensando en votar a uno u otro, ¿sí? Y no lo quiera decir
sobre todo con el nivel de conflicto que se ha desarrollado. Esta campaña realmente va a condicionar mucho y mal a la gestión de gobierno que se viene, ¿no? Estamos hablando de extremar el discurso a punto tal de que gobernará o el comunismo o el fascismo de derecha en Lima. Así es como se ha planteado la discusión, que, insisto, no es para nada bueno ni halagüeño para la gestión futura, gane quien gane de ambos. Así es. Ahora, es importante, Pablo, que consideremos también los resultados región por región. Y como muy bien ha señalado también el caso de Lima, Keiko Sofía Fujimori ha aumentado su intención de voto al 50% y Lima, si no me equivoco, pesa el 35% en todo el panorama electoral. Ahora, exacto, en el norte, ahí están más o menos peleándose por una, más o menos, 37% a favor de Pedro Castillo versus Keiko Fujimori, que tiene el 33%, con un no sabe, no opina, y viciado de 30% sumando los dos. Entonces ahí todavía hay mucho pan por regalar. Pero donde efectivamente Pedro Castillo se consolida es en el centro, en el sur y el oriente. En el centro, 65%. Estamos hablando acá de Junín, estamos hablando de Huancavelica, Cerro de Pasco. El sur, estamos hablando de Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Y también en el caso del oriente, pues estamos hablando de Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Entonces, el peso de las regiones es sumamente importante. No sé qué opina Néstor sobre el particular y cuál es la lectura que tiene en este momento sobre estos datos que nos da a conocer la empresa Datum. Correcto, Miguel Ángel. Sí, y quizás el aporte ahí para el comentario de Pablo con lo que estamos, con la lectura que estamos haciendo, que es, creo, la más cercana a lo que va a ocurrir, porque no sabe, es quien va a definir finalmente la segunda vuelta. Y ahí hay dos escenarios, ¿no? Lo que es Lima y sobre todo el norte. Hay un 17% que no sabe por quién votar en este momento. A 37 días de las elecciones, 17% de norteños no saben por quién votar, y en Lima el porcentaje es del 12%. Entonces, si nosotros estuviéramos en uno de los dos grupos de campaña, tendríamos que fijar nuestra visión, nuestra acción en estos dos sectores, Lima y norte. Ahora, con respecto a los núcleos socioeconómicos, estamos hablando de que la atención en el tema no sabe, no opina, está en el segmento C, D y E, donde estamos hablando del 11% para el segmento núcleo socioeconómico C, que es el 11%, en el D, que es pobreza, es el 13%, y en el E, que es extrema pobreza, estamos hablando del 12%. Por ahí creo que está, Pablo, la ruta de lo que puede ocurrir en el tema de las encuestas, siendo objetivos y que pueden variar conforme se acerca el 6 de junio, que está programada la segunda vuelta. Adelante, Pablo. Sí, a ver, en ese sentido, de repente en este sentido, alguien que participe de la audiencia podría estar preguntándose para qué utilizamos esta segmentación o demográfica o socioeconómica o incluso por la edad, y tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la edad, es la disponibilidad que tiene o la permeabilidad que tiene cada una de las generaciones que se asumen ahí para llegarles y cómo se les llega con el mensaje, ¿no? Cuando uno más joven, normalmente el mensaje es más directo, altamente probable que se pueda llegar más fácil con tecnología que con otras comunicaciones más tradicionales. En el caso de las regiones, obviamente tiene que ver con el esfuerzo. El esfuerzo en dos sentidos. Primero, un esfuerzo respecto económico, en el caso de que haya que pagar mayor publicidad o presencia, paga o no, pero digo, la presencia física en la calle de cualquier tipo de aviso, ya sea una pintada o un cartel profesional, requiere recursos económicos, erogaciones, que normalmente no son muy transparentes en los sistemas políticos democráticos latinoamericanos. En ese sentido, el esfuerzo, y que es la segunda parte de lo que decía antes, es
En Lima, sí, esos esfuerzos son mucho más sencillos, ¿sí? Por así decirlo, porque la concentración poblacional es mayor. Entonces, se supone que un buen cartel ubicado en determinado lugar tiene una visión mucho mayor, tiene un alcance o una cobertura mayor que un cartel puesto en una localidad específica. Entonces, obviamente, los esfuerzos en ese sentido son distintos. Y en el caso de las necesidades básicas insatisfechas o media o baja, sí, me refiero con el nivel socioeconómico, ahí por supuesto se llega de dos maneras, también desde el punto de vista con los medios, pero ahí se llega con propuestas y con discurso, ¿no? Argumentación política de gestión futura. En ese sentido, fíjense que aparece muy interesante cómo Fujimori pareciera tener la mayoría del voto AB de nivel socioeconómico, es decir, el nivel socioeconómico más elevado estaría eligiendo en su mayoría a Fujimori, pero la posición que tiene Castillo no es para nada menor. O sea, no es tan grande la diferencia que hay. Uno dice, bueno, son 18 puntos, pero uno supondría, ¿sí?, por la construcción del discurso de cada uno, que Fujimori podría tener ahí mayor apoyo. Pero, como les decía, ahí tiene el gran peso de su techo bajo, ¿no? De lo que Fujimori como apellido representa y también ella con las propuestas que trae. Por otra parte, en el caso de Castillo, como les decía, también para muchos seguramente representa la oportunidad de algo distinto, ¿sí? Una apuesta, por así decirlo, con los ojos a medio cerrar, ¿no?, para esta clase alta, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, los que no tienen nada para perder, fíjense que la apuesta es mayoritaria para Castillo, pero tampoco es desmerecer la presencia que tiene Fujimori, es decir, como lo mismo que dijimos antes, pero al revés, ¿no? En la clase alta, desde el punto de vista socioeconómico, Fujimori tiene un 18% de ventaja sobre Castillo, y en la clase más baja, es decir, en la pobreza extrema, la diferencia de Castillo sobre Fujimori es de 20, es decir, que en ese sentido apenas sería el 2% superior, más allá que no tiene la misma cantidad de componentes, ¿no? Que si los votantes de cada nivel socioeconómico, la cantidad es diferente. Por ese lado, creo que la consolidación de los discursos está clara. Me parece que la definición va a venir más por la conformación del gabinete y cómo se traduzca lo que cada uno dice, en este caso la definición que falta de Castillo, en quién va a ocuparse de tal o tal cuestión. ¿Sí? Me refiero, cualquier candidato dice, bueno, yo voy a combatir la pobreza, ¿sí?, y lo importante después de eso es el cómo y quién lo va a llevar a cabo, ¿no? Esas son cuestiones que terminan resolviendo. Vamos a suponer a alguien que esté todavía indeciso, pero que esté pensando en votar por Castillo. Si no le gusta la persona que esté definida en el gabinete, sí puede que la idea de votar a Castillo, ¿sí?, se degrade a votar en blanco o directamente no ir a votar. ¿Sí? Ese es el riesgo que se corre todavía con la no presentación del gabinete. Fujimori ya corrió el riesgo de eso, ¿sí?, y creo que seguramente lo tiene bien medido, o sea, lo tenía bien medido. El otro tema que es importante, Pablo y Néstor, es considerar cuál es el motivo del voto que tiene cada uno de los candidatos. Entonces, a ver si producción, pone el siguiente cuadro, por favor. Ahí tenemos justamente motivo del voto por Pedro Castillo. ¿Su voto por Pedro Castillo es porque es el candidato de su preferencia o porque rechaza al otro candidato? Es de su preferencia, 49%. Rechaza al otro candidato, 49%. Y no sabe, 2%. 521 personas votan por Castillo en base a esta encuesta con una ficha técnica donde dice que son 1.200 entrevistados. Motivo del voto por Keiko Fujimori. Su voto por Keiko Fujimori es porque el candidato de su preferencia o porque rechaza al otro candidato, es de su preferencia, 40%. Rechaza al otro candidato, 59%. No sabe, 1%. De acuerdo a esta encuesta, la base es que 417 personas votan por Keiko Fujimori. Es decir, una diferencia en este estudio de 104 votos. ¿Qué lectura tenemos sobre el particular, Pablo y Néstor, de acuerdo a este dato que nos presenta Datum?
Néstor. Pablo, adelante. Sí. Bien, esto es un poco grafica lo que veníamos diciendo antes, ¿no? De cómo Keiko tiene un techo, ¿sí?, de votos, una cantidad de votos limitada, un poco por su propio peso, ¿sí? Así como tiene su parte positiva, 40% de quienes lo votan la prefieren a ella, también tiene su parte negativa. Ahora bien, ¿qué ha hecho el equipo de campaña de Fujimori desde que se definió la primera vuelta hasta ahora? Es básicamente construir un otro, ¿sí?, un oponente, ¿sí?, con un riesgo mucho más elevado del que representaría Fujimori respecto de la posibilidad de que llegue ella al poder. Es por eso que ha logrado captar gran parte del electorado que, disconforme con Castillo, ha decidido votar por Fujimori a pesar de que sea Fujimori. Es decir, claramente hay un 59% que está votando por lo que considera es menos malo. No votan a Fujimori per se, sino porque creen que es menos mala que Castillo. En ese sentido, más allá de que desde el punto de vista de la elección, para nosotros, para los consultores electorales, realmente lo que nos interesa es que la elección se gane, aunque sea por un voto. Si por un voto se gana la elección, sí, con eso estamos conformes. La verdad o la realidad es que esto a largo plazo implica, ¿sí?, algunos condicionamientos. ¿Sí? No es lo mismo tener un porcentaje mayoritario que lo votan por la preferencia que tener, como es el caso de ambos, ¿no?, que los están votando porque consideran que es el mar menor. ¿Sí? Es una realidad que se viene repitiendo en las últimas elecciones donde hay balotaje en Latinoamérica. Pablo, entonces, quizás una de las conclusiones con respecto a este cuadro de Datum es que se va a mantener esa diferencia de 10 puntos de acuerdo a lo que informa esta encuestadora, al margen de lo que puedan mover los candidatos o los asesores de campaña. ¿Esto es correcta, esa lectura, o puede variar considerando el cuadro anterior también y que es mucho más concreto, directo, ¿no? Hay 40% de preferencia para Keiko Fujimori y Castillo tiene 49%. ¿Esa es correcta, esa lectura, Pablo? A ver, en principio, Néstor, nosotros lamentablemente corremos elecciones y no somos buenos pronosticadores, ¿no? Solemos equivocarnos, como el común denominador de la gente. De todas maneras, o sea, viendo los números y las tendencias, lo que va a ser muy difícil que se revierta el resultado. No obstante, yo me arriesgo a anticipar que la diferencia no va a ser de 10 puntos. O sea, creo que si Castillo va a resultar ganador, la diferencia va a ser bastante menor de 10 puntos, ¿sí?, por lo que estos números están mostrando. Uno tiene la tendencia natural a repartir el no sabe, ¿no?, ese 11% que tenemos ahí que dice que todavía no definió el voto, ¿sí?, en dos partes, ¿no? Es decir, bueno, repartamos porcentualmente tal cual la intención de voto. Entonces, de ese 11%, el 44% iría para Castillo y el restante 56% para Keiko Fujimori, lo cual estaría dando más o menos una diferencia similar a 10 puntos. Lo cierto es que es altamente probable que durante la campaña ocurra que mucha gente que está diciendo que va a viciar el voto, que va a votar en blanco, y de los que no saben, terminen definiéndose. ¿Sí? Porque recordemos que es entre blanco y negro la elección, ¿sí? Aquí no hay grises. Entonces es altamente probable que ambos candidatos crezcan, ¿sí?, y se reduzca la ventaja. Pero si ustedes me preguntan, hoy veo que la probabilidad de que Castillo sea presidente es mucho más alta de las que tiene Fujimori de ser. Claro. Otro dato que también me gustaría analizar, Pablo, es el que señala sobre los atributos de los candidatos. La siguiente ficha, por favor, la siguiente imagen de producción. Aquí está. Dice, convocatoria de otras fuerzas políticas. De llegar al poder, ¿quién podrá convocar a más fuerzas políticas para formar parte de su gabinete ministerial? ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori?
Pedro Castillo 38% y Keiko Fujimori 47%. Es decir, está en ventaja Keiko Fujimori en este concepto. Luego, siguiente pregunta. ¿Enfrentará mejor a la pandemia COVID-19? Pedro Castillo, 35%. Keiko Fujimori, ahí pasando algunos puntos, 38%. Y la situación económica personal y de la familia, fíjate, aquí aparentemente es una contradicción. ¿Quién va a mejorar la economía? Pedro Castillo, 35%. Keiko Fujimori, 33%. ¿Qué nos dicen estos cuadros, Pablo? ¿Quién Mira, tiene más? Les voy a contar algo que recuerdo la primera clase de estadística social que tuve en un posgrado. Recuerdo que el profesor, un hombre entrado en años, por no decir que tenía mucha experiencia, decía que la estadística es como una bikini, ¿sí? Como un traje de baño pequeño de mujer. Simplemente porque para unos muestra demasiado y para otras oculta mucho, ¿sí? Y en este sentido quiero destacar que en esta diapositiva lo que vemos es, creo yo, de entender una intención de ocultar en parte un dato que es clave, ¿sí? O sea, si esta encuesta fuera interna, si fuera mi encuesta de trabajo con el equipo de campaña del candidato que estoy trabajando, ¿sí? Seguramente las pondría por separado y con el peso específico que tiene. Voy a lo siguiente para que me entiendan. Cuando uno le hace la pregunta al electorado respecto de qué convocatoria cree usted que tiene tal candidato por respecto de las otras fuerzas políticas, ¿sí? El peso que tiene esa pregunta depende mucho del interés que tenga respecto de la dinámica política a quien lo responda, ¿sí? Pero no solamente eso, sino también con la capacidad analítica que tenga. Y no me refiero a la capacidad personal, sino al momento en el que se le esté haciendo la pregunta, sobre todo. Y por supuesto después está también la capacidad analítica, es decir, ¿quién podría decir la capacidad de convocatoria que tiene otras fuerzas políticas? O sea, creo que hasta nosotros dudaríamos, estando, sobre el tema todo el tiempo, dudaríamos respecto de la capacidad. Uno podría decir, bueno, sí, de repente Castillo puede llegar a tener menor posibilidad por su posicionamiento ideológico, pero Keiko también tiene algunas cosas malas con las cuales seguramente mucha gente del escenario político no podía ser convocada simplemente porque su relación ha sido históricamente mala y lo ha hecho público. Es decir, es una pregunta bastante, le diríamos nosotros, floja de papeles. Quiere decir, no tiene un peso extremadamente grande. Por supuesto que sí intenta influir a favor de Fujimori, ese gráfico, ¿no? Con respecto a quién enfrentará mejor la pandemia, bueno, eso es altamente probable, tiene que ver, eso sí, con el posicionamiento que uno tome. Y fíjense en ese caso cómo la respuesta a lo que digo, o la evidencia a lo que digo, está en el 14% que dice ninguno. ¿Quién enfrentará mejor la pandemia? En esta ciudad dice ninguno, lo dice el 14%. El 11% no sabe, ¿sí? Y ambos el 2%. Es decir, si toman a ninguno y no sabe, tienen el 25%. Si ustedes toman el ninguno no sabe del otro, de convocatoria de otra fuerza política, fíjense que tiene el 13%. En este caso tienen el 25%. Es decir, uno de cada cuatro dice que ninguno de los dos enfrentará mejor la pandemia o no sabe. Claro, es bastante difícil de decir eso. Y ahí están un poco emparejados. Yo creo que esos dos gráficos que están arriba intencionalmente intentan tapar el peso que sí tiene, peso específico muy fuerte, que tiene el tercer gráfico, que es el único que deberíamos prestarle atención, que tiene que ver con las expectativas personales que tiene la gente respecto de su economía personal privada, ¿sí? Ese gráfico realmente define un poco la cuestión económica. Fíjense que en ese caso también, para ser coherente con lo que decía antes, hay un 24% que dice ninguno también. Entonces, tenemos ahí una posición de privilegio a Castillo, no muy lejano de Fujimori, pero hay un 24% que dice que ninguno de los dos podría hacer que mejore la situación económica privada y de su familia. Eso significa que el nivel de expectativa respecto de la respuesta del sistema político va a ser bajo, con lo cual está condicionándose mucho el margen de maniobra que tenga el gobierno que viene. En ese sentido, y esto lo quiero dejar en claro, es mi apuesta personal, sea Fujimori o sea Castillo,
ambos se van a comportar, al menos en la primera etapa de su gobierno, de la misma manera. ¿Sí? La respuesta seguramente va a ser, desde el punto de vista económico, lo que se llamaría populista. Es decir, claramente va a tener que existir una gestión de gobierno asistencial. Lo digo en base a esto, ¿sí? Con lo cual uno me podría decir, estás arriesgando mucho, y otros me dirán, no estás arriesgando nada. Bueno, lo que les contaba antes de la bikini y la estadística. Pero créanme que si hay algo que define una elección, es la expectativa respecto de la cuestión económica. ¿Sí? Entonces, creo que ahí Castillo tiene un peso fuerte, aunque cerca de Fujimori. El tema está en ese 24%. Dentro del discurso y de la propuesta del gabinete, creo que lo que hay para responder es a las preguntas, a las dudas que tiene ese 24% que dijo que ninguno de los candidatos le genera una expectativa positiva respecto de su situación económica.